de la clínica neurológica y empezaremos con stroke. Stroke es un término que equivale al español la palabra ictus. Y stroke o ictus se considera cualquier patología cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica. Para que una patología sea considerada de etiología vascular, sea isquémica o hemorrágica, debe partir del hecho de que es un déficit neurológico de inicio súbito. Una persona está bien, está comiendo y de pronto se le cae la cuchara, comienza a balbucear y en pocos segundos o minutos queda paralizado del un hemicuerpo. Eso es cerebrovascular hasta que usted demuestre lo contrario. Y ese déficit neurológico tiene que ser un déficit neurológico focal. Focal significa que los signos y los síntomas se focalicen en un área topográfica específica. Si pierdo lenguaje y tengo un déficit motor derecho, la focalidad va a estar en el hemisferio izquierdo. Si tengo visión doble y tengo disartria, disfonía, ataxia, la focalidad está en fosa posterior. Si tengo ataxia, temblor, nistagmus, la focalidad probablemente esté en cerebelo. Es decir, los signos y los síntomas tienen que apuntar a un foco dentro del sistema nervioso, una topografía. El stroke es la segunda causa de muerte después de la causa de la enfermedad cardíaca y se considera que cada 45 minutos está ocurriendo un ictus cerebral en el mundo. La mayoría de estos pacientes acuden a la emergencia. Desafortunadamente, los pacientes con ictus cerebral isquémico que pudieran tener opción de tratamiento con el activador del plasminógeno tisular, que es su terapia de reperfusión, acuden muy tarde a los hospitales o los sistemas de salud no funcionan como deberían, como es el caso nuestro, donde tenemos poca educación de la población, donde tenemos un pobre servicio de ambulancia, donde tenemos un pobre de servicios paramédicos, donde no todos los hospitales están preparados para atender una enfermedad cerebrovascular, donde no todos los hospitales tienen un tomógrafo a mano. Entonces, todo eso hace que muchas situaciones se retarden y por lo tanto no se utilicen como debería ser los recursos que existen mundialmente. Además que también tiene mucho que ver el costo económico. Ya hablaremos de la parte de la terapéutica y cómo se aborda el paciente con stroke, pero es importante tener claro como introducción esto. El stroke equivale al ataque cerebral que lo que el infarto de miocardio equivale al ataque cardíaco. La mayoría de la población está familiarizada con el ataque cardíaco. Te duele el pecho, tienes dificultad para respirar, sientes dolor en el brazo, puedes tener un desmayo, tienes náuseas, tienes vómitos, te pones sudoroso, pálido y pues cualquiera se asusta y va rápido a la emergencia porque probablemente es un infarto cardíaco. Asimismo, deberíamos ver y enseñar a la población en cuanto al infarto cerebral o a la hemorragia cerebral. La pérdida súbita de fuerza motora en un brazo, en una pierna, el estado de dificultad para hablar, dificultad para poder entender, un vértigo incapacitante que el paciente no puede controlar su marcha, pues está táxico, un dolor de cabeza intenso de causa desconocida, la pérdida de la conciencia. Todos son signos que apuntan a que hay algo cerebral y como es de inicio súbito, debo pensar que es algo cerebrovascular. Existen por lo menos, casi 14 millones de nuevos strokes de todo tipo en el mundo durante el año, cada año.
Y globalmente, cada 4 personas, o sea, el 1 de cada 4 personas sobre los 25 años sufren un stroke en su vida. El stroke es la segunda causa de muerte, pero es la primera causa de incapacidad. Y cuando hablamos de incapacidad, hablamos de incapacidad física residual que mejora parcialmente o a veces mucho con la rehabilitación, pero siempre queda algo de secuela. De la mayoría de los strokes, el stroke isquémico es el que prevalece en frecuencia. Se considera que en el 2016 más de 9.5 millones de personas hubo nuevos casos de stroke isquémico y pueden ocurrir a cualquier edad. La mayoría ocurren en los individuos mayores hasta antes de los 70 años, pero también podría haber strokes en gente joven antes de los 44 años. El riesgo hombre-mujer es muy similar al de la enfermedad cardiovascular. Siempre está un poquito más por encima el hombre sobre la mujer. Y la mortalidad es alta, aproximadamente anualmente se calcula que cerca de 3 millones de personas mueren por un stroke isquémico. Si ustedes comparan estas barras, donde está la incidencia, la prevalencia y las muertes por stroke isquémico, ustedes verán que de 1990 a 2013, la azul comparada con la verde, cada vez tenemos más incidencia y prevalencia de stroke. Los costos que esto conlleva son muy altos. No solamente hay costos por el cuidado directo de la enfermedad, que es el más alto, el 44%, en Europa se calcula 20 billones de dólares el año. Y luego el cuidado indirecto, que equivale pues al cuidado de enfermería, de medicinas, de cama, de insumos, etc. A las pérdidas de la productividad, ese paciente deja de trabajar. No puede no puede regresar a su actividad productiva. Se vuelve dependiente de lo que la familia lo pueda mantener. Si tiene la familia recursos económicos, podrá pagar un cuidador. Si la familia no tiene recursos económicos, tendrán que entre ellos turnarse para cuidarlo o alguno de ellos renunciar a trabajar para cuidarlo. Entonces, y existe el otro porcentaje que es las pérdidas provocadas por la muerte per se. Entonces, hablar de stroke en el mundo, hablamos de una situación grave que bien puede prevenirse, que depende de los mismos factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hiperlipidemia, trastornos del sueño, todo lo que afecta al corazón, todo afecta al cerebro. De tal manera que debemos promover una acción rápida de identificación de lo que está sucediendo y de acción para lo que está sucediendo. Porque cada minuto que pasa es un minuto que se va perdiendo y que se va perdiendo cerebro. Y por eso el eslogan de tiempo es cerebro. La base fisiopatológica sobre la cual se asienta la enfermedad cerebrovascular tiene más componentes que expliquen la enfermedad cerebrovascular isquémica que el componente de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y eso explica por qué hay más enfermedad cerebrovascular isquémica que hemorragia. El porcentaje de infarto cerebral es alrededor del 70 al 80% frente a 30 o 20% de la hemorragia intracerebral. Entre los factores
que favorecen a la isquemia cerebral están las lesiones propiamente vasculares. Y ahí tenemos la ateroesclerosis, la lipohialinosis, depósito amiloide, la disección arterial, la dilatación aneurismática, la trombosis venosa. O sea, factores inherentes a la pared del vaso. Puede haber una lesión que se origina en otro sitio, como por ejemplo un émbolo cardíaco que va hacia la circulación craneal o extracraneal, que va que un émbolo o una placa ateromatosa que se fractura en el arco aórtico o en la carótida. O puede ser un resultado de un flujo sanguíneo inadecuado, como ocurre en aquellos estados de hipoperfusión difusa que se presentan con hipotensión arterial sostenida o en aquellos casos con shock hipovolémico. Entonces, estos tres factores explican la oclusión arterial, el infarto cerebral y el último factor, que es la ruptura del vaso, explicaría la hemorragia cerebral. Tal como ustedes vieron en imágenes, la resonancia magnética y la tomografía de cerebro ayudan a diferenciar si lo que estamos viendo es un infarto o una hemorragia, siempre correlacionando con el cuadro clínico. Ustedes ya vieron que en el infarto cerebral, generalmente en las primeras horas no se ve la lesión. Aquí estamos el mismo paciente en el mismo momento. Dentro de las primeras 12 horas, poco o nada se ve. Aquí algo se visualiza de hipodensidad, pero no tiene ni punto de comparación con la imagen que nos da la resonancia magnética, donde vemos ya pocas horas después ya los cambios de intensidad en el parénquima cerebral. Entonces tendríamos que la enfermedad cerebrovascular se divide en dos tipos. La isquémica o infarto cerebral y la hemorrágica. La isquémica a su vez puede ser una isquemia cerebral transitoria o un infarto cerebral ya establecido. La hemorragia puede ser una hemorragia subaracnoidea o puede ser una hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral. Recuerden que en caso de la hemorragia, la tomografía de cerebro es la imagen de elección porque va a tener una altísima sensibilidad para sangre. Y entonces, si de entrada en este paciente neurológico vemos que su tomografía presenta una hiperdensidad que ocupa los ganglios basales, el tálamo y hasta el ventrículo, entonces estamos frente a una hemorragia intracerebral. De los pacientes que van a desarrollar infarto cerebral, un porcentaje de ellos comienzan a presentar previamente lo que se llama una isquemia cerebral transitoria. Y esta isquemia cerebral transitoria no es otra cosa que una advertencia de que el infarto cerebral viene. Por alguna razón se bloqueó o se obstruyó un segmento del vaso sanguíneo, se provocó una hipoperfusión, se disminuyó la actividad de esa zona y el paciente hace un déficit motor, pero luego el vaso sanguíneo se reperfunde y otra vez se vuelve permeable y otra vez recupera el riego sanguíneo. Eso hace que el déficit que inicialmente se vea desaparezca en el lapso de minutos hasta una hora. Y cuando sucede eso, podríamos hablar de una isquemia cerebral transitoria, que jamás debemos minimizarla, porque podría ser el preámbulo de un infarto cerebral que va a ocurrir en los días siguientes. En el ictus isquémico puede haber un stroke ya establecido cuando ya tenemos más de 24 horas,
un TIA o la isquemia cerebral transitoria que habitualmente duran 1 hora y el ictus en evolución, que se trata de aquellos casos donde la isquemia cerebral se va empeorando en las primeras horas. Para hablar de una isquemia cerebral transitoria, tenemos que hablar de un tejido cerebral que no se ha perfundido, es decir, de un síntoma neurológico focal, pero que no haya ocurrido infarto. Y eso significa que la resonancia de cerebro debe ser normal. La duración típica de un TIA es alrededor de 10 minutos. Ahora, se ha observado que los déficits o los TIAs que duran más de 1 hora ya dejan pequeñas zonas de infarto cerebral. Y si ya hablas de infarto cerebral, es decir, de daño estructural, ya no es transitorio, ya es permanente. Entonces, cuando uno habla de una isquemia cerebral transitoria, tiene que hablar de un déficit neurológico focal transitorio que dura entre 10 minutos y 1 hora y que no deja secuelas estructurales. Eso significa que la resonancia de ese paciente debe ser normal. Si la resonancia ya demuestra que hay una lesión hiperintensa en FLAIR o en difusión, es decir, ya hay cambios estructurales en la imagen, así el paciente haya recuperado o mejorado su función, ya hubo infarto cerebral y desde ese punto de vista conceptual ya no se puede hablar de isquemia cerebral transitoria. Esta isquemia cerebral transitoria es más frecuentemente causada por tromboembolismo asociado a aterosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo o enfermedad de pequeños vasos. Y los mecanismos, como les decía, es principalmente el émbolo por recanalización. Ocurre previamente a cualquier tipo de infarto cerebral, aterotrombótico, infartos lacunares, infartos embólicos. Es un factor independiente de riesgo para provocar infarto cerebral. Quien más TIAs tiene, significa que es un paciente candidato a hacer un infarto cerebral. No todos los pacientes con TIA van a hacer infarto cerebral. Podríamos presuponer y sospechar que tal o cual paciente sí tiene riesgo de desarrollar un infarto cerebral poco después. Y para eso se utiliza el score que se llama ABCD2. El ABCD2 es un score que se traduce de esta manera. La A, age de edad, la B de blood pressure, presión arterial, la C de características clínicas, la D de la duración y la otra D de la diabetes. Entonces tienes A, B, C y 2D, o sea, D2. Si la edad es más de 60 años, si el paciente debuta con una presión arterial más de 140/90, si los hallazgos clínicos son de debilidad unilateral o de trastornos del habla sin debilidad, si la duración es más de 10 minutos y si el paciente es diabético, pues todos esos tienen sus puntos respectivos. Y si usted suma de estos puntos 4 puntos, lo más probable es que ese paciente entre a ese grupo de riesgo que podría hacer un infarto cerebral en pocos días. Como les decía, la isquemia cerebral transitoria debe haber evidencia de un síntoma focal. Y
no puede ser algo difuso, disperso. Una persona que tiene mareos, que tiene un desmayo, que tiene tinnitus, que tiene incontinencia urinaria, que tiene un déficit, digamos, una debilidad generalizada o que de pronto vio doble. O sea, eso aisladamente no tiene traducción o repercusión para poder hablar de una isquemia cerebral transitoria. Es importante recordar que el flujo sanguíneo cerebral está en un rango entre 40 y 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, con un valor promedio de 50. Esa presión de perfusión cerebral, que es la que nos asegura que si se mantiene constante el cerebro está recibiendo la perfusión adecuada, esa presión de perfusión cerebral es el resultado de la presión arterial media menos la presión intracraneal. Eso significa que cualquier cambio que ocurra sobre la presión arterial media o sobre la presión intracraneal va a hacer que este valor de sustracción se modifique y por lo tanto va a modificar la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Aquí tenemos una tomografía donde ven unas hipodensidades en la región medial del lóbulo temporal y la parte posterior en el lóbulo occipital, donde pues lo más probable que haya ocurrido es una trombosis o una oclusión de la punta de la arteria basilar. Una cosa importante a tener en cuenta para hablar de patología o fisiopatología cerebral es el sistema de autorregulación. En el sistema de autorregulación, el cerebro está capacitado para hacer dilatar o contraer las arterias y de acuerdo a eso regular el ingreso y la salida de sangre, o sea, el flujo cerebral, de tal manera que cada vez que el cerebro perciba de que le falta sangre, se dilaten las arterias para tratar de mantener la presión de perfusión cerebral. Si el cerebro percibe de que hay un superflujo, contrae las arterias para seguir manteniendo la presión de perfusión cerebral. Ese mecanismo de autorregulación funciona bien dentro de los parámetros de una presión de perfusión cerebral que va entre 50 y 150. Es decir, cuando el paciente está, digamos, normal y el cerebro también está normal. Pero si el cerebro se dañan sus conexiones, se daña una parte motora, se daña una estructura que es vital para poder mantener esta capacidad de autorregulación, pues entonces la autorregulación ya no funciona y la presión arterial se puede disparar muy alto y darnos una impresión diferente de lo que está ocurriendo. Cuando la presión de perfusión cerebral disminuye, la zona que está directamente relacionada con el sitio de la obstrucción produce una zona necrótica que se corresponde al área de isquemia central, que en inglés también lo llaman core. El core es el centro de la isquemia y lo que rodea al core es la penumbra isquémica. Cuando ocurre una obstrucción arterial, dependiendo de la magnitud del vaso y dependiendo del tiempo de la obstrucción, el tejido que le corresponde a ese vaso, el tejido directamente en relación con ese vaso, se puede morir. Pero se puede morir en chiquito o se puede morir en grande. Va a depender de la circulación colateral
que mantenga a la zona de alrededor de la isquemia todavía viable. Y a esa zona que todavía es viable estructuralmente, pero que de manera funcional no está bien, es el territorio que se llama de penumbra isquémica. Y la penumbra isquémica no es otra cosa que ese grupo de neuronas o de células que rodean al core y que están tratando de salvarse. Es una población de células que está atontada, que si se mantiene la hipotensión o la obstrucción, se van a terminar muriendo y el core se va a hacer más grande. Pero si se reperfunde adecuadamente, la circulación colateral hace tu trabajo y nosotros mantenemos a ese paciente con una buena presión arterial y todo lo que se necesita en los cuidados primarios, entonces es posible de que esa penumbra se salve y que no se vuelva core, sino que se vuelva otra vez a tejido sano. Entonces, el proceso de muerte celular y de mantenimiento de la penumbra isquémica va a depender muchísimo de la lesión, del tamaño del vaso y también va a depender muchísimo de la localización y de la duración de la isquemia. Habitualmente, el tejido cerebral puede soportar 4 minutos sin oxigenación y después de 4 minutos ya podemos tener un daño químico, bioquímico cerebral importante que puede dejar muerte celular. Estos umbrales de perfusión cerebral, que como les decía iban de 40 a 60 con una media de 50, todo lo que es hipoperfusión va por debajo de 40 y esto es lo que se llama la zona la de hipoperfusión, que si va de 40 a 20, esto es el sitio de la penumbra isquémica, y aquí tenemos ese es el umbral, y debajo de 20 ya tenemos isquemia, y esa isquemia tiene a su vez dos umbrales, un umbral crítico que es el de 12 y un umbral que ya corresponde al infarto cerebral que es por debajo de 8. Entonces, tenemos que puede haber isquemia, puede haber oligoemia, ¿ya? Y dependiendo si el trombo se queda aquí o de aquí, logra pasar acá, dependiendo en qué lugar se produce el trombo y en qué lugar se produce la isquemia focal, pues el infarto cerebral es más pequeño o es más grande. El centro del stroke isquémico es la zona de infarto y alrededor del tejido necrótico, mejor dicho, en el tejido necrótico ocurre lo que se llama un edema citotóxico. El edema citotóxico es el aumento de tamaño de la célula se edematiza, se hincha porque entra agua, porque se daña el mecanismo de la bomba sodio-potasio y entonces el sodio ya no puede salir y entonces arrastra líquido, porque se sucede una serie de cambios bioquímicos que ya los voy a nombrar, que provocan que esa célula se lesione. Y ese tipo de edema que ocurre dentro de la célula es el que se denomina edema citotóxico. También existen otros dos tipos de edema cerebral, aparte del edema citotóxico. El edema vasogénico, que es aquel que está dado por una estructura que ocupa espacio. Un tumor cerebral, por ejemplo, por ocupar espacio, hace que se inflame y se hinche alrededor del tumor cerebral. Ese tumor, esa hemorragia o cualquiera que ocupe espacio, lo que hace es desplazar tejido y al desplazar tejido produce, puede haber efecto de masa y produce también el edema alrededor, que es un edema vasogénico. Y el edema intersticial es aquel que ocurre en las hidrocefalias.
cuando se produce una trasudación del líquido cefalorraquídeo de las cavidades ventriculares hacia afuera, producto de la dilatación de estos ventrículos laterales por la presencia de líquido cefalorraquídeo. En el infarto cerebral, en la isquemia cerebral, ocurren una serie de alteraciones metabólicas y electrofisiológicas que van desde despolarizaciones, perinfartos, trastornos de la actividad eléctrica cerebral, disminución de la síntesis proteica, alteración en la utilización de glucosa, presencia de acidosis láctica, depresión de ATP. Todo eso se va sumando y va disminuyendo a medida que se va manteniendo la penumbra isquémica. Puede terminar directamente con depresión del ATP, daño mitocondrial y muerte celular. Aparte de ese mecanismo bioquímico eléctrico, también existen cambios a nivel de la transmisión sináptica. En las neuronas comienzan a fallar, como les decía, la bomba de sodio-potasio. Se abren los canales de calcio y el calcio entra dentro de la célula. Se produce disminución de la energía por falla en la mitocondria y por lo tanto falla en el ATP. Puede haber liberación de elementos de radicales libres o liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Aparte puede haber liberación de prostaglandinas, leucotrienes y radicales libres. Todas estas van a actuar sobre la integridad de la membrana celular hasta provocar la muerte celular. Y esa muerte celular puede darse ciertamente en el área isquémica, como también en la penumbra isquémica, si es que el área de hipoperfusión se mantiene y no ha tenido una buena respuesta ni a la circulación colateral ni a las terapias que se le dan a ese paciente. Entonces, en esa área isquémica puede liberarse caspasas y provocar muerte celular por apoptosis. Entonces tendríamos dos tipos de muerte celular. La necrosis que ocurre en el core, en el centro, en el núcleo de la isquemia, que corresponde pues a una disrupción por falla energética, y la apoptosis, que es un mecanismo de muerte celular programada y que se da en la penumbra isquémica. Otros mecanismos asociados en la penumbra isquémica y en la misma isquemia cerebral son alteración de los astrocitos, de la microglia, acumulación de leucotrienes, neurocininas, aumento de hidrogeniones, inhibidor del óxido nítrico, alteraciones respiratorias y metabólicas. De esta manera tenemos este cuadro, este esquema que es muy básico, muy fácil de entender, donde tienes resumido todo. Tienes isquemia, tienes falla de energía, despolarización, liberación de glutamato. Esto altera los flujos de sodio y de calcio que se quedan acá atrapados y a su vez estos van a provocar edema celular, injuria mitocondrial, liberación de radicales libres o activación enzimática, que finalmente va a terminar en muerte celular necrótica, que es el core, y la muerte celular programada, que es la penumbra isquémica. En su plataforma, tienen 1, 2, 3, 4, 5,
36 videos donde se revisa, se resume, se repite y probablemente sigamos repitiendo lo que acabamos de decir. Entonces, quiero que en los próximos 30 minutos, porque sí más o menos ocupan ese tiempo, vayan viendo los videos uno por uno. Vayan haciendo anotaciones de lo que no entienden, de preguntas que queden pendientes y seguimos una vez que quede asentado esos criterios de base, continuamos con la parte clínica del stroke isquémico. ¿Ok? Yo estoy por aquí. Comiencen a ver los videos. Doctora, Dígame. una pregunta. ¿La isquemia cerebral transitoria es más frecuente que la isquemia cerebral o usualmente no se presenta? Es algo raro. No te entendí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre isquemia cerebral como tal? No, quería saber si es que era muy frecuente la isquemia cerebral transitoria que la isquemia cerebral normal. O sea ¿Y que cuál es la isquemia cerebral normal? la que tiene más O sea, ya el infarto cerebral. ajá, el infarto cerebral. Sí, No, quería saber. la isquemia cerebral transitoria es menos frecuente. Ocurre más o menos en el 5 o 6% de los pacientes que desarrollan infarto cerebral. Ah, ok, ok. Eso quería saber. ¿Ya? Gracias. Ok, bueno, vean los videos, por favor.